Hola, hola ratones. En este vídeo vamos a hablar de esta web que se llama Template Maker y que básicamente lo que hace es crearte plantillas para hacer cajas. Para acceder a la web tienes aquí la URL que la puedes escribir directamente y si no te dejaré en la descripción del vídeo un enlace para poder entrar. Y ves que es muy sencilla, simplemente aquí arriba tenemos los iconos de todas las figuras y todas las cajas que tiene incluidas. Y luego a continuación pues vemos cada una en detalle, vemos cómo quedan cortadas y montadas y podemos elegir con cuál queremos trabajar. Voy a ir al principio y vamos a ver cómo personalizar estos diseños para poder hacer diferentes modelos de caja. Esta, por ejemplo, se llama caja de regalo y es una caja muy básica, es más o menos cuadrada y tiene una tapa plegable. Y aquí en la descripción nos dice que se utiliza cuando las dimensiones de los lados no son muy distintas, es decir, que sean cajas más o menos cuadradas. A continuación podemos elegir qué tipo de medida queremos utilizar, si milímetros, centímetros o pulgadas. Por defecto viene activado milímetros, pero podemos cambiar a centímetros o si trabajamos en pulgadas, pues podemos elegir en pulgadas. Y ves que aquí me van cambiando las dimensiones. Voy a ponerlo en centímetros, por ejemplo, y yo puedo modificar la estructura de esta caja. Por defecto viene con 5 centímetros de largo, 4 de ancho y 6 de alto. Y yo puedo cambiarla, pues por ejemplo que sea de 6 por 6 por 6 y sea un cubo completamente. De esta manera yo puedo elegir las medidas y si le doy a Create me creará la plantilla conforme a las medidas que yo he utilizado. Voy a darle a Create y ves que aquí se me descarga un archivo SVG que se llama Gift Box, es decir, caja de regalos de 6 por 6 por 6. Pero vamos a ver qué más podemos hacer para personalizarla. Vamos a ir a More Options. Vemos que la primera parte sigue siendo lo mismo y lo que es interesante es que aquí ya podemos ver esa plantilla. Aquí ha vuelto a resetearse a los valores por defecto, que eran 50 milímetros por 40 por 60, que es lo que venía por defecto. Pero aquí en la segunda parte yo puedo elegir ya más elementos de esta caja. Por ejemplo, puedo elegir el diámetro del orificio del uñero, que le han llamado, que es esta zona de aquí, que es donde ponemos el dedo para abrir la tapa. Entonces yo puedo hacerlo más grande o más pequeño. Ahora está en 25 milímetros, si yo le digo 15, vemos que la plantilla se modifica y ese agujero es mucho más pequeño. Lo siguiente que podemos elegir en este caso es el tamaño de las solapas de pliegue. Son estas solapas. Lo mejor para saberlo, lo vamos a cambiar la medida, le voy a dar 5 milímetros más y vemos que no, que es esta solapa de aquí. Voy a volverlo a 20, que queda mejor. Luego tenemos el tamaño de la solapa de encolado. La solapa de encolado es la solapa donde vamos a poner el pegamento para montar la caja, que son estas de aquí y estas de aquí. También nos permite variar el ángulo, que es esto que hacemos siempre para que a la hora de plegar no nos quede montado y sea más fácil. Este es otro elemento muy importante. Parece que no, pero realmente es importante. Y es el grosor del material. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del grosor que le digamos que vamos a utilizar, nos va a crear como unos márgenes extra para que pueda plegarse bien y para que quepan esas pestañas dentro del propio material. Ahora está en 1 milímetro, que realmente para papel o para cartulina sería mucho. Voy a darle 2 milímetros para que se vea más exagerado. Y vemos cómo aquí ha dejado más espacio en estas pestañas que son las de dentro de la caja. Aquí también monta un poco más, hace como más hueco para que quepa el material y esta pestaña también nos la hace un poco más pequeña para que pueda caber. Para que lo entiendas mejor te voy a enseñar una caja que he cortado poniendo 2 milímetros sin darme cuenta. Y ves que el problema que tiene es que tiene muchas holguras, por lo tanto no queda bien cerrada.
Si vas a utilizar una cartulina normal o un papel, pues mejor que le pongas 0,5 milímetros, por ejemplo, para que todo quede más cerradito. El radio de redondeo de las esquinas, supongo que se refiere a este. Vamos a cambiarlo y lo vemos. No, en realidad se refiere a estas de aquí, por ejemplo, que antes eran más en punta. Si yo le doy 0, quedará en punta, y si le doy un radio de redondeo, pues me quedarán redondeadas. Y por último tenemos las opciones del documento, es decir, del archivo que nos va a generar. Primero le podemos dar un margen alrededor, que esto es útil si lo vas a imprimir para poder salvar los márgenes de impresión. Y por defecto pone que la página se adaptará al tamaño del dibujo, es decir, que no te va a limitar porque hagas una caja más grande. Pero ¿qué pasa si queremos trabajar con un tipo de papel determinado? Es decir, que vayamos a cortar algo en una hoja A4. Pues aquí podemos elegir los modelos más habituales, A4 en vertical. Yo veo que esta caja, por ejemplo, cabe perfectamente. Vemos que se ha modificado y ahora es como más pequeña y es como quedaría dentro de un A4. Puedo elegir tamaño carta, A3, entonces queda aún más pequeño dentro de la hoja. Y luego los mismos modelos pero en apaisado. Si la caja fuera más ancha que larga, entonces pondríamos el modelo en apaisado y de esta manera nos cabría. Por defecto, si vas a utilizar un plotter de corte, ya sea Silhouette o sea Cricut, elige que se adapte al tamaño del dibujo. Aunque si sabes que lo vas a cortar en un material, por ejemplo A4, pues así puedes saber si te va a caber o no. Si yo ahora lo hago mucho más grande, le doy 10 centímetros, estaba en milímetros, voy a poner 100. Y le doy 70 de alto, vemos que ya se ha salido de la 4 y que no me cabría a la hora de cortar. De esta manera puedes ver un poco la referencia. Voy a dejarla así porque así vamos a ver otra opción. A la hora de exportar el documento hemos visto que antes cuando lo he hecho por defecto me ha exportado un SVG, pero tenemos más opciones. Podemos exportarlo en PDF, que sería una opción ideal para imprimir y después cortar la plantilla a mano. Podemos exportar en SVG, que es el formato universal para los plotes de corte, y que si tienes Silhouette solo lo puedes abrir con las versiones de pago, es decir, con Silhouette Studio Design Edition o Business. Y aunque este pueda parecer que es el ideal para Cricut, a continuación tenemos un SVG específico para Cricut. Este tipo de SVGs están optimizados para que salgan bien y a tamaño en Cricut Design Space, y además suelen llevar las líneas de plegado agrupadas, que eso lo veremos a continuación. Luego podemos exportar en DXF, que esta sería la versión más apropiada para utilizar con Silhouette Studio. Si no tienes una versión de pago que te abra SVG, pues lo descargas en DXF y lo puedes utilizar en Silhouette Studio, el básico. Y luego tenemos dos opciones de imagen que son PNG y JPG. Esto para imprimir bien, pero no te recomiendo para nada que las utilices si luego quieres cortar con tu plotter, porque a la hora de trazar o limpiar esa imagen no te va a quedar de línea simple, es decir, es como cuando trazamos dibujos que siempre queda la doble línea y eso no te va a funcionar a la hora de cortar. Por lo tanto, estas dos quedan descartadas para cortar con tu plotter. Y por último, lo que te quería enseñar es que esta opción de aquí solo se activa cuando el diseño no cabe en la hoja. Y es que cuando el diseño no cabe en la hoja, nos crea la opción de hacer azulejos. Es decir, que se va a cortar en varias piezas. Y aquí vemos cómo hay varios papeles, de manera que luego tú imprimirías todos estos papeles, estas hojas, montarías la plantilla en papel y luego ya la recortarías en tu material. Pero como nosotros vamos a cortar directamente con la máquina, no vamos a utilizar ninguna de estas funciones. Vamos a seleccionar el archivo para Cricut. Le voy a decir que se ajuste al tamaño del dibujo y le doy a crear.
Y aquí me ha descargado otro archivo que también se llama Giftbox y me ha cambiado las dimensiones. Y por último vamos a descargar el mismo archivo en DXF para Silhouette Studio. Antes de irnos a ver los archivos en los programas de corte, vamos a seguir viendo un poquito la web. Voy a volver a la Home y vamos a ver que cada tipo de archivo tiene unas funciones distintas. Por ejemplo, en este caso, esto es un marco y en lugar de elegir el ancho, el largo y las pestañas, pues aquí podemos elegir la altura de la fotografía, es decir, del hueco, el ancho de la fotografía, el alto que queremos que tenga el marco, el ancho del marco. Claro, cada tipo de proyecto tiene unos elementos diferentes. Estas cajas tipo Pillow Box, cajas de almohada, por ejemplo, están súper bien para meter regalos pequeños, son muy fáciles de hacer, se hacen en un momento y son súper prácticas, quedan muy bonitas. Pero, por ejemplo, en estas hay que tener en cuenta que la altura, o sea, no pueden ser cajas como muy altas y muy estrechas, son cajas que tienen que ser más bien aplanadas. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque si no, luego a la hora de montar la estructura igual no te casan. Estas estrellas son muy bonitas y ahora en Navidad quedarían muy bien, pero tengo que confesar que he intentado hacer una y no he sido capaz de que las 5 puntas me quedaran bien cuadradas, es decir, me quedaba un hueco. Así que si alguien la hace, por favor, etiquetadme en redes sociales para enseñármela porque es que no he conseguido hacer una. También hay cajas redondas, en este caso no son círculos perfectos, son ovaladas. Cajas tipo leche, sobres. Luego cajas con bases de polígonos que no sean cuadradas, sino que puedan ser un hexágono, un triángulo, un pentágono. Esta es una caja normal, pero luego le añade unas divisiones dentro. También podéis hacer prismas, poliedros, un poquito esto para el colegio, por ejemplo, de los niños puede ser muy práctico. Y estas cajas también están muy bien porque son de esas que llevan dentro un hueco para colocar el regalo. Y esto, por ejemplo, para bolígrafos, si lo hacemos alargado y estrecho, podemos hacer una caja para bolígrafos. Ya hemos visto más o menos cómo funciona la web y ahora vamos a abrir los archivos en Cricut Design Space y en Silhouette Studio para ver cómo tenemos que adaptarlos para poder cortar con nuestra máquina. Vamos a empezar por Cricut Design Space, pero no te preocupes porque si utilizas Silhouette Studio, yo ahora cuando edite el vídeo te voy a dejar aquí abajo a qué minuto tienes que ir para ver la opción de Silhouette Studio. Bueno, los que tengáis Cricut, vamos a ir a subir, como siempre, subir imagen. Le damos a explorar y estos son los 3 archivos que he descargado. Vamos a verlos enteros. El primero es el de 6x6x6, que es el que he descargado desde la home de Template Maker, que es el que no he optimizado para Cricut. Y vamos a ver qué pasa cuando descargamos un archivo que no es el de SVG para Cricut, sino que es el SVG normal. Voy a abrirlo. Siempre nos sale ese mensaje de que hay elementos de texto. Los elementos de texto básicamente pone que lo has hecho con Template Maker. Y bueno, se eliminan al subirlo, que ya va bien porque total tampoco los vas a utilizar. Así que simplemente le damos a aceptar. Le doy a guardar. Y voy a abrirlo en mi área de diseño. Y ves que se ha abierto, está aquí. Y aquí solo vemos una línea porque el problema es que este archivo es absolutamente gigante. Pues parece que mide 5 metros por 7. Claro, si yo ahora lo quiero hacer del tamaño adecuado, pues tengo que hacerlo un poco a ojo. Más o menos unos 18 centímetros. Y ahora ya se me ha quedado de un tamaño más normal, pero no me ha respetado el tamaño que yo elegí, es decir, que fuera de 6x6x6, aunque sigue siendo cuadrado y yo no sé cuál es el tamaño exacto, porque cuando lo abro se me abre gigante. Por eso tenemos que utilizar la opción de los SVGs creados para Cricut. Elimino este diseño y voy a subir el otro que sí que he hecho con la versión de Cricut SVG, que es este otro de aquí, que es el segundo, que es cuando he modificado las dimensiones.
me vuelve a salir el aviso de elementos de texto, le doy a continuar y vemos que esta tiene otras dimensiones y desde aquí básicamente vemos lo mismo. Le doy a guardar, lo voy a abrir en el panel de diseño y ahora ves que sí que se me abre ya en un tamaño lógico, o sea, hace 24 centímetros por 28, que es exactamente lo que yo le he pedido. Entonces, el diseño, este sí estaría bien hecho y el otro diseño, como hemos visto, al abrirlo se abre desproporcionado, es decir, no se abre del tamaño que hemos elegido. Evidentemente siempre lo podemos redimensionar, pero no nos va a quedar tan exacto. Bueno, ya tenemos el archivo correcto y ahora vamos a ver cómo hacer las líneas de plegado y las de corte. Y esto suele ser muy básico. Le damos a desagrupar y ahora se me ha quedado en dos grupos. Uno que es el de corte y uno que es el de plegado. Selecciono una línea que vea que es de plegado, ves que se me selecciona todo el grupo, le doy marcar y ya tengo las líneas de plegado por un lado y las de corte por otro. Ya tendríamos nuestro diseño listo porque vienen dos grupos, selecciono todo, adjuntar, que esto no se nos olvide, siempre las líneas de plegado y las líneas de corte adjuntadas para que lo haga en su lugar. Y si me voy a hacerlo, vemos que ya tengo mi caja lista para cortar. Voy a enseñarte otro ejemplo, que es un ejemplo que subí el otro día, que es el de estos marcos. Y aquí ves que cuando abrimos el archivo parece que falten líneas, pero no es que falten líneas, es que por el orden de las capas que tienen relleno, como es el cuadrado exterior, me están tapando las líneas que hay debajo. Si yo lo selecciono todo y le doy a marcar, que todas las líneas sean de marcado, ves que sí está todo, está esta zona del centro que antes no se veía, y es que simplemente están detrás de la capa de corte. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer en este caso es desagrupar una primera parte, que sería la tapa del interior, volver a desagrupar, y dentro de esto, aquí, vemos que hay línea, 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 y esto es sólido. El sólido lo pasamos a la parte de debajo y cuando lo movemos hacia abajo o le doy a enviar al fondo, vemos que van apareciendo líneas. De todas maneras, no hace falta ni siquiera que lo veas. Si tú, como hemos hecho antes, haces la opción de dibujar o la de marcar y ves que están todas las líneas correctas, simplemente desagrupas, seleccionas las que tocan, haces las de marcar, seleccionas las que son para marcado, estas también son de marcado, esto es corte, esto es corte, esto es marcado. Y ahora ya lo tendría listo, simplemente la de fuera, cortar. Y aunque haya líneas que no se ven, si yo le doy a adjuntar, cuando vaya a cortarlo se me corta bien. Y aquí este es más sencillo porque simplemente le doy a desagrupar, selecciono las de dentro, marca, vaya, selecciono las de fuera. Esto es cortar y las de dentro que están aquí en este grupo, le doy marcar. ¿Ves que no se ven? Si yo paso esta parte de atrás, entonces me aparecen. Es un tema de capas. Todo lo que veas aquí que tiene un relleno blanco, échalo hacia la parte de abajo y cuanto más abajo esté, mejor se verá el resto. Pero las líneas están ahí, aunque no las veas. Y eso es todo en Cricut Design Space. Vámonos a Silhouette Studio. Bueno, ya estamos en Silhouette Studio y ahora vamos a ver cómo abrir los archivos que hemos creado en Silhouette Studio. Para empezar, yo estoy utilizando la versión Business, así que puedo abrir tanto los DXF como los SVG. Vamos a empezar por el DXF, que es el archivo que puedes abrir con cualquier versión de Silhouette Studio. Voy a abrir y elijo el archivo DXF que hemos creado y le doy OK. Vemos que se me abre aquí, todas las líneas son del mismo color, tenemos este elemento de texto y este de aquí, que son los que antes me daban error en Cricut Design Space. Los voy a borrar para empezar. Bueno, este no lo voy a borrar. En este vemos las dimensiones de la caja, que eran
10 centímetros por 7 por 6. Y vamos a ver si realmente lo cumple. Voy a coger un cuadrado y voy a dibujar lo que es el centro de la caja, a ver si mantiene esas proporciones. Vale, pues ahora puedes ver cómo las proporciones no son las que yo le he pedido, no hace 10 por 7 por 6, esto debería hacer 10 por 6 y hace 8,8 por 5. Voy a abrir el mismo modelo en SVG, que es este de aquí, que es el que hemos creado, SVG para Cricut. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un cuadrado, a ver si mantiene las proporciones. Bueno, en este caso sí las mantiene. Y voy a abrir el tercer archivo, que era el de 6x6, que es el que he creado directamente desde la home de Template Maker, al que no le he dicho qué tipo de archivo quería, simplemente se ha bajado el SVG estándar. Y esta es de 6x6. Voy a seleccionar y veo que más o menos también me mantiene las proporciones. Pero en el DXF no, y vamos a ver por qué pasa esto. Vamos a ir a la ruedita de preferencias y aquí hay una pestaña que se llama importar. ¿Qué pasa cuando importamos archivos? Bueno, pues aquí tenemos varias opciones. Tenemos para los GSD, los SVG, porque yo tengo la versión Business y por lo tanto contempla la opción de abrir SVG, y los DXF. En la versión de los SVG me dice centrar. Pero tenemos dos opciones más, que es tal cual o ajustar a página. Al centrar lo que hace es que me lo centra en mi tapete. Pero en el caso de los DXF lo que dice es ajustar a página. ¿Qué ha pasado? Que al ajustar a página, ese diseño que yo tenía de unas medidas concretas se ha redimensionado. Y lo que debería hacer es o centrar o tal cual. Tal cual es mucho más seguro, porque tal cual le está diciendo efectivamente que te lo abra tal cual, tal como está el archivo creado. Así que voy a hacer tal cual. Vamos a hacer otra cosa. Voy a poner centrar aquí y aquí tal cual. Y le doy a aplicar y le doy OK. Voy a volver a cerrar estos archivos y voy a volver a abrirlos. Voy a abrir el DXF y voy a volver a mirar las dimensiones. Y ahora sí que hace 10 por 6. Voy a abrir un SVG, mismamente el de 10 por 6, y vemos que más o menos también me hace 10 por 6. Bueno, más o menos el cuadrado que yo he hecho sí que es más o menos. Lo que es la caja es de 10 por 6. Por lo tanto, antes de importar un archivo que necesites que sea del tamaño exacto, acuérdate de mirar en las preferencias qué opciones de importación tienes, porque si lo tienes en ajustar a página, ese archivo se va a redimensionar al tamaño de tu tapete o del material que tengas. Por lo tanto, déjalo en centrar o en tal cual. Por último, lo que nos queda es ver cómo lo enviamos a cortar. Voy a desagruparlo, básicamente para eliminar estos elementos de texto que no queremos. Y ahora tenemos dos opciones. Por un lado, podemos seleccionar las líneas azules que están agrupadas y convertirlas en líneas discontinuas. Voy a volver a ponerlas en normal porque ahora veremos cómo hacerlo en la ventana de enviar. Y con el DXF pues haríamos lo mismo. Voy a borrar el cuadrado que he creado yo. Voy a borrar los elementos de texto. Y en este caso las líneas no están agrupadas. ¿Ves que me la llevo yo sola? Selecciono todo. Con la tecla Shift apretada hago clic en la parte de fuera, que es la que quiero cortar. Y ahora ya tengo seleccionadas todas las líneas que quiero que sean
de plegado. Y ahora puedo darle a línea de puntos o puedo cambiarles el color. En este caso les voy a dar línea de puntos y ya podría enviar a cortar. Esto sería la línea de puntos, que me serviría como línea de plegado, y luego el exterior, que se cortaría normal. A la hora de enviar, pues lo tengo todo para cortar. Otra manera de hacerlo, pues si yo aprovecho los dos colores que tiene el SVG, si no tiene dos colores, pues se los pongo yo, no pasa nada. Me voy a enviar y en este caso puedo utilizar la opción de marcar. Para eso me iría a la ventana de corte por línea. Los dos tengo seleccionada cartulina lisa. Aquí la acción está en automático y lo que voy a hacer es decirle que la línea roja le dé a cortar y las líneas azules sean para marcar. Y de esta manera lo que va a hacer es que me va a cortar normal toda la parte de la línea roja y la parte de la línea azul me va a hacer un marcado más suave. Este tipo de marcado queda mucho más limpio que la línea de puntos, pero también es más arriesgado, porque si la cartulina es finita y se pasa un poquito de profundidad, es posible que te corte de más. Pero siempre podemos aquí marcar, bajar la presión y que te haga un marcado muy suavecito. Y de esta manera ya tendríamos nuestro diseño listo para cortar. Para acabar te voy a enseñar algunos de los ejemplos que he cortado para que veas lo bien que quedan estas cajas y la cantidad de posibilidades que dan. Ya hemos visto cómo funciona Template Maker, ya hemos visto cómo descargar las plantillas y cómo enviarlas a cortar tanto en Cricut Design Space como en Silhouette Studio, y me faltaba enseñarte algunos ejemplos que he cortado de la web. Esto es una Pillow Box, que es un regalo de esta Navidad, y bueno, ha sido súper fácil de hacer. Viste que está la plantilla en la web y simplemente con un lacito yo ya tengo mi regalo envuelto, queda monísimo y no me ha costado nada. He hecho también una cajita redonda, que estas ya son un poco más complicadas, pero lo bueno que tiene es que cuando la cortas te viene ya un poco la plantilla para que te quede bien el círculo. Esta caja la hice para un cumpleaños, luego simplemente le puse unos sellos, y esta está cortado con línea de puntos de Silhouette, que a mí personalmente no es un acabado que me guste mucho, pero bueno, es un poco lo que tenemos. Antes solo había esta opción, pero ahora tenemos la opción de marcar en Silhouette Studio, que te lo he enseñado también en el vídeo, y esta está hecha con esa opción y ves que me hace unos micro cortes en las zonas de plegado, de manera que no me queda la línea de puntos, pero sí que es un poco más agresivo que la plegadera de la Maker. En este caso lo que he hecho ha sido descargar la plantilla y le he añadido las manchas de leche y el texto para hacer un print and cut. Esta, en cambio, está cortada directamente en una cartulina estampada. Y esta sí que está hecha con las herramientas de plegado de la Maker y por lo tanto las zonas de plegado me quedan más limpias. Lo mismo con este marquito. Este marquito también, las líneas de plegado están marcadas con el stylus, de manera que me quedan mucho más limpias a la hora de plegar. No hay ningún corte, no hay línea de puntos, no hay nada. Y además ves que es un modelo súper práctico, es muy fácil de hacer. Y viene fenomenal para dejar así tus diseños con un marco la mar de chulo. Y por último te quería enseñar la famosa estrella que te he dicho que no conseguí montar. Y aquí tengo las dos piezas, pero cuando quiero encajarlas no hay manera humana de que me quede bien cerrada. Así que si alguien monta una estrella, por favor, etiquetadme en Instagram o en Facebook, que quiero verla. Y eso es todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y pasarte por el blog. ¡Hasta otra!